Antes que nada quería agradecer la iniciativa que ha tenido el Centro Médico de hacer esta jornada. La doctora Argemí y el señor Mesalles, creo que es una oportunidad buena de conocer cosas que se están haciendo en la ciudad. Cuando hay crisis hay que tener, ¿no?, nuevas ideas. Y también agradecerles a ustedes que hayan tenido la deferencia de venir, porque es un horario malo y es un momento malo después de las vacaciones de Semana Santa, con lo cual les estoy muy agradecida de que me den la oportunidad de explicarles lo que para mí es casi más que una vocación, que es la neurología infantil. Como su propio nombre indica, es fácil comprender que se trata de la especialidad pediátrica. Yo también soy reivindicadora lógicamente, de las especialidades infantiles. Esa especialidad pediátrica que estudia y trata los problemas del sistema nervioso durante su desarrollo. El desarrollo pues empieza en la vida intrauterina y termina al final de la adolescencia, como nos ha explicado el doctor Feliu. Es decir, toda la edad de la infancia, ¿no? Y permítanme que les diga algunas cuantas obviedades para centrarnos, ¿no? El sistema nervioso pues es el sistema más importante del cuerpo, lo siento mucho, por eso es el que está arriba de todo, ¿eh? Es el que controla todos los demás órganos, es el que controla todas las cosas y tiene una gran complejidad. Su órgano principal, como saben, es el cerebro, y es un órgano muy complejo porque alberga distintas estructuras que están interrelacionadas entre sí y con los demás órganos del cuerpo, y estas estructuras son las que nos permiten percibir, nos permiten movernos, nos permiten pensar, tener emociones, conciencia de nosotros mismos. No se nos escapa que realmente es complejo, y esta complejidad necesita un tiempo para desarrollarse. Saben ustedes perfectamente que adquirimos la información, el sistema nervioso funciona porque adquiere una información que elabora, analiza, ve lo que ha pasado a través de la información que adquiere por los sentidos internos y externos, y elabora una respuesta adecuada a cada situación. Esto lo hace de forma absolutamente inconsciente. Ahora mismo ustedes están haciéndolo continuamente sobre muchos procesos de su organismo, y sin embargo de lo único que son conscientes es de que están aquí escuchándonos, ¿no?, con mucha amabilidad por su parte. Y esta es la gran cosa que tiene el sistema nervioso, que funciona continuamente de una forma fantástica, ¿no?, y sin que nos demos ni siquiera cuenta. Es como un disco duro del ordenador, solo vemos la pantalla, pero detrás suceden muchísimas cosas. Para alcanzar esta complejidad que tiene el sistema nervioso maduro del adulto, hace falta tiempo. Ese tiempo es el de nuestra infancia, y durante este tiempo lo que hace el sistema nervioso fundamentalmente es crecer. Aumenta el número de neuronas, aumenta el tamaño de los órganos que lo componen, y esto empieza en la vida intrauterina. Después perfecciona sus funciones, lógicamente tiene que ir perfeccionando todo aquello que va aprendiendo hasta adquirir la autonomía, la capacidad que tiene el adulto, ¿no? Entonces, si esto es muy importante, este periodo de nuestra vida es importante porque un periodo saludable del desarrollo del sistema nervioso garantizará un adulto autónomo y responsable. Para esto, lo fundamental es tener pues la ayuda de los adultos que nos rodean, ¿no?, de nuestros padres, nuestras familias, los maestros, los médicos, ¿eh? Es importante que al recién nacido pues, se le vaya dotando, y al niño, de todas las necesidades que va teniendo a lo largo de su vida. Cuando aparece la enfermedad neurológica, lo que está haciendo es poner en riesgo el éxito de un adulto, de este desarrollo que estamos diciendo. Se pone en riesgo su éxito, y el adulto pues, puede tener algunas dificultades, ¿no? Entonces, es aquí donde reivindico una vez más el papel del pediatra especialista en cada uno en su área, ¿no?, en la mía, en la neurología. Porque lo mismo que yo no me atrevería a tratar un Parkinson, porque, aunque sé lo que es, porque soy médico, no soy especialista en medicina del adulto. Pues lo mismo sucede al revés. No es conveniente que al niño lo vea un especialista de adultos, porque no está habituado, no es el experto ideal para estos problemas. Insisto una vez más, nos jugamos el futuro del niño, ¿no? Por otra parte, es verdad que los mecanismos de lesión que se producen en el sistema nervioso son los mismos que se producen en cualquier otro órgano del cuerpo. Las infecciones, los traumatismos, problemas hereditarios que pueden dar lugar a malformaciones o enfermedades degenerativas, pues son las que van a causar la enfermedad neurológica. Dependiendo del lugar en el que se produzca, pues la enfermedad afectará al cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos. Todo ello forma parte del sistema nervioso. Y después de esta pequeña introducción, permítanme que les hable muy brevemente
cuatro patologías o de cuatro problemas que son quizá los más frecuentes, los que más pueden preocupar a las familias, pero que evidentemente son escogido cuatro por su frecuencia, no porque sea esto solamente en la neurología, lógicamente, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito de la cefalea, que es uno de los problemas que más inquietan, porque hasta el 75% de los niños van a tener cefalea en algún momento de su infancia o adolescencia, y la mayoría de veces, afortunadamente, va a ser un problema banal, secundario a una causa aguda, como puede ser una otitis, una infección, incluso una diarrea. El niño se encuentra mal porque tiene fiebre y le duele la cabeza, y esto va a ser en la mayoría de casos así. Pero en otros casos van a aparecer unas cefaleas que van a aparecer de forma recurrente, se van a repetir a lo largo del tiempo, con unas características diferentes. Unas pueden ser de tipo migrañoso, otras pueden ser pues porque la persona tenga un estado de estrés o de tensión, una situación emocionalmente difícil, y entonces los papás es cuando se preocupan más y les conviene hacer una consulta a alguien que pueda explicarles qué es lo que pasa. En realidad, los niños en este caso pues tienen el mismo tipo de cefalea que los adultos, serían las migrañas, las cefaleas tensionales, pero la que nos ha de preocupar más, en el caso de que aparezca, es aquella cefalea que no cede a lo largo de los días, que persiste en el tiempo, que aumenta en intensidad, que puede acompañarse de otros síntomas como los vómitos o como algún déficit visual o motor, y esto es lo que llamamos una cefalea crónica progresiva. Y esta es la que es realmente preocupante y hemos de correr, ¿no? La epilepsia es mi debilidad dentro de la neurología y me da mucha pena pensar que es una enfermedad en el siglo XXI de la comunicación inmediata, de la información en todas partes, es una enfermedad estigmatizada. Y no tiene por qué. Es una enfermedad terriblemente frecuente, hasta el 1% de los niños van a tener epilepsia, es decir, seguro que conocen a algún niño epiléptico, y no es verdad que el 1% de los niños tengan un problema neurológico grave, ¿no? Hay varios tipos de epilepsia en la infancia. Las más frecuentes son las que están relacionadas con el propio desarrollo del cerebro, este crecimiento, esta formación de circuitos y de conexiones que hemos hablado antes. No se nos escapa que puede dar lugar a pequeños fallos transitorios que van a pasar con el tiempo y que con un tratamiento adecuado y precoz van a tener un buen pronóstico. Desgraciadamente hay otro tipo de epilepsia con una causa subyacente, que puede ser pues un tumor, una infección o algún problema hereditario, que esta será más grave y más difícil de tratar, pero afortunadamente son muy raras estas epilepsias, son muy poco frecuentes. En todas ellas lo importante es detectarlas y tratarlas precozmente para mejorar el pronóstico. Por eso me permito explicarles brevemente algunos tipos de epilepsia de forma muy breve, porque sé que vamos muy justos de tiempo. Si ustedes ven que esto es un cerebro, esto sería la parte anterior, la parte posterior. Entonces, si lo vemos de lado, lo que vemos es que esta parte que se señala ahora, la primera que se ha señalado sería la parte sensitiva, la que controla la sensibilidad del cuerpo, y la parte que está más delante, la que controla la parte motriz. Como ven, tiene una jerarquía muy precisa. Todo el mundo tiene las neuronas que controlan la pierna, el tronco, el brazo o la cara en el mismo sitio. Y si hay la epilepsia, ¿qué es en realidad? Es un grupo de neuronas suficientemente grande que no sigue el ritmo de todas las demás, de modo que aparecen síntomas de forma brusca, que desaparecen también de forma brusca, y que a estos síntomas es lo que llamamos crisis epiléptica. Si este síntoma, por ejemplo, aparece en la zona que recoge la sensibilidad de la pierna, lo que tendremos es una sensación de adormecimiento, una sensación de hormigueo que molesta, y que sería, si es de forma repetitiva, podemos pensar que se trate de una crisis epiléptica. Si por el contrario, afecta a una parte motora, que puede ser del brazo, de los ojos o de la cara, lo que habrá serán movimientos involuntarios, bruscos, que aparecerán de forma brusca, desaparecerán de forma brusca, de breve duración, que siempre tienen la misma secuencia, y esto también nos hará pensar esta repetición que se trata de crisis. Si lo que se afecta es el área visual, pues lo que habrá será sintomatología visual. Si lo que se afecta es el área vegetativa, lo que habrá será una sintomatología en forma de dolor de barriga, en forma de dificultades para hablar, porque está muy cerca de la zona de la cara que hemos visto antes. O si es auditiva, pues lo mismo, podrá haber déficits auditivos o ruidos raros de forma transitoria. Bueno, no les quiero entretener más, simplemente que sepan que la epilepsia es una enfermedad muy variable, que tiene muchas manifestaciones, por lo cual es más adecuado casi hablar de epilepsias que de epilepsia.
Otra cosa de lo que el neurólogo puede serles de ayuda en caso de que se encuentren ante esta situación es en los retrasos del desarrollo. Nos ha hablado el doctor Servalls de estos signos de alarma que él atiende en su consulta, porque son muy importantes, es lo que estábamos diciendo al principio. Nos jugamos el futuro del adulto. Y el retraso del desarrollo no consiste en nada más que en un niño que aparentemente no hace lo mismo que sus iguales. Esto puede ser a nivel de unas solas áreas, por ejemplo las áreas motoras, a nivel del desarrollo del lenguaje o en su globalidad. En cualquier caso, en la mayoría de las situaciones, este retraso se normaliza después de un tiempo y desaparece. Si esto no es así y persiste con el tiempo, es cuando tenemos que hablar de retraso. Si es global, será un retraso mental; si se trata de un trastorno de movimiento o si se trata de un trastorno del lenguaje, será porque solamente ha afectado a estas áreas. El estudio del retraso del desarrollo es extraordinariamente complejo, porque todos estos factores que ustedes ven aquí en esta diapositiva pueden interferir en un desarrollo correcto. Evidentemente, una vez más, insisto en el papel del neurólogo pediatra, me van a permitir, porque el neurólogo de adultos todo esto no está habituado a verlo, no es una cosa que conozca. Entonces, creo que cuando hablamos de dificultades del desarrollo deben confiar en la experiencia y en las capacidades de las personas que tenemos esta formación. Porque aún siendo los más expertos del mundo, los neurólogos más expertos del mundo, hasta el 50% de los casos no saben decirnos a qué se deben. Y lo último que les voy a hablar muy brevemente, en un par de minutos, doctor Barrají, correcto, es sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno que aparentemente, dicen, está de moda, pero con esta fotografía, que es de Robert Diousneau, si recuerdan esa famosa fotografía del beso después de la Segunda Guerra Mundial en París, tan romántica, pues esta otra también es del mismo señor, o sea, estamos hablando de los años 40. Y como ven, aquí hay un niño pequeñito que está en la clase con los demás, es decir, asumimos que tiene su misma edad. En cambio es más pequeño, es vivaracho, se le ve movido, no está atendiendo, ¿no? Es el típico niño que es listo, pero no es aplicado, que se porta mal, que le llaman vago. Pues muchas veces no es esto lo que sucede. Lo que sucede es que tiene este trastorno, déficit de atención e hiperactividad, que con un adecuado tratamiento pedagógico muchas veces es suficiente, pero si esto no es así, debería de hacerse una consulta para valorar la necesidad de tratamiento farmacológico. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no lo hacemos, los síntomas nucleares de este trastorno son que el niño no es capaz de atender, que es muy movido, a veces es impulsivo. No tienen por qué estar juntos estos síntomas, pero si lo están, pues claro, el trastorno es más grave. Y el problema es que esto, si no se hace nada, acaba en fracaso escolar, acaba en dificultad en las relaciones sociales y sobre todo, y lo más peligroso, en una baja autoestima que puede llevar a la depresión. Entonces estamos hablando de algo que, aunque este niño sea gracioso, pues a la larga, si no lo atendemos correctamente, pues puede no tener ninguna gracia, ¿no? Y bueno, hasta aquí era lo que yo les quería explicar. Les emplazo si tienen alguna pregunta al turno posterior y gracias por su atención.